Estimados colegas sincrónicos y asincrónicos, bienvenidos a este curso de gestión de proyectos y obras en ingeniería civil, la sesión número 1, donde vamos a revisar principalmente los contenidos del PMBOK y sus áreas de conocimiento, las diferentes técnicas y herramientas, particularmente las que son más importantes respecto de los proyectos de ingeniería y construcción. Entonces, a modo general, vamos a repasar algunos de los alineamientos principales del curso. Como objetivos generales son entender la ventaja de la gestión de proyectos para cumplir con los objetivos de nuestros emprendimientos. La gestión de proyectos la podemos ocupar en diferentes actividades que nosotros tengamos, e inclusive de diferente naturaleza, porque lo que hace el sistema de gestión de proyectos es darnos una forma estructurada de gestión que nos va a permitir desarrollar cualquier actividad de una forma más eficiente. Y como segundo objetivo principal tenemos implementación de la gestión de proyectos para ampliar el nivel de competitividad de la empresa. La gestión de proyectos, al ser una gestión, una metodología de gestión específica respecto de la ejecución de los proyectos de cualquier naturaleza, la gestión de proyectos es aplicable a proyectos de tecnología, proyectos de investigación, proyectos de construcción, proyectos de diseño, etcétera. Entonces, es una herramienta que es transversal a diferentes tipos de emprendimiento, pero la característica que tiene es que es específica, es decir, nos ayuda a nosotros a desarrollar las actividades de una forma más eficiente, y nosotros al desarrollar nuestra actividad de forma más eficiente, naturalmente vamos a tener un mejor nivel de competencia, un mejor nivel de competitividad respecto de los competidores de la industria en que nosotros estemos. Esto naturalmente tenemos que complementarlo con algunas otras áreas, como por ejemplo la gestión de contratos o la gestión también general de empresas, que nos va a servir de marco general, como su nombre lo indica, respecto de las operaciones básicas o primarias de una empresa. Esa es una de las diferencias con la gestión de proyectos. La gestión general de empresas tiene que ver, por ejemplo, con marketing, con el mercado, con cómo nosotros nos relacionamos con la autoridad respecto a los impuestos, declaraciones, etcétera. Entonces, un marco general básico, mínimo, necesario para que una empresa funcione. Y sin embargo, la gestión de proyectos es una gestión que tiene un enfoque específico respecto de la materia que nosotros estemos viendo en una empresa. Si la empresa, por ejemplo, es una empresa de producción, va a aplicar gestión general para sus operaciones, pero probablemente no va a aplicar su gestión de proyectos para sus operaciones. Cuando nosotros tenemos una empresa constructora, por ejemplo, va a ocupar la gestión general en la empresa para su operación, su funcionamiento, y lo recomendable es que ocupe la gestión de proyectos para la administración técnica, digamos, de las obras, de los emprendimientos que tenga dicha empresa. Entonces, esta herramienta en la gestión de proyectos es complementaria con la gestión general y, como decía en la lámina anterior, aumenta nuestra competitividad. Como contenido del curso, con el objetivo de conocer esta herramienta, vamos a ver en esta primera sesión la gestión de la empresa y los proyectos, de tal manera de que nosotros tengamos un vínculo, un alineamiento de qué es lo que nosotros esperamos con la aplicación de la gestión de proyectos y cómo se relaciona con la empresa. Luego, en la segunda sesión, vamos a ver una visión general de la gestión de proyectos. La idea es recorrer las 10 áreas de conocimiento que se definen y los diferentes procesos. Los vamos a revisar rápidamente, los que son más importantes. Vamos a hacer una mención específica a las técnicas, herramientas y procesos que son más interesantes para nosotros. Tal vez podríamos decir que serían los mínimos que nosotros deberíamos de tomar en cuenta al momento de pensar en la aplicación de la gestión de proyectos en la construcción, en la ingeniería. Luego, en las sesiones siguientes, vamos a ver en forma específica y dedicada
cada una de las áreas de gestión, revisando también de igual forma. En esta oportunidad vamos a dar un chequeo rápido, digamos, a todos los componentes de cada una de las áreas de gestión, y adicionalmente vamos a profundizar en algunas de las técnicas y herramientas que más vamos a utilizar nosotros en la gestión de proyectos aplicados a la construcción. Entonces las áreas de gestión son integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a relacionar el concepto de la empresa con la gestión de proyectos, porque están directamente relacionados. Nosotros no podemos hacer gestión de proyectos si que esta gestión no está relacionada directamente con la empresa, y si no responde a los elementos básicos de la formación de la empresa y de la idea de negocio en el cual nosotros estamos. Entonces vamos a revisar ahora algunas características que son, diría yo, como del marco dentro del cual se circunscribe nuestra operación, dentro del cual nosotros está inserto, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de proyectos, y por lo tanto tenemos que tener esta idea, estos conceptos, ¿no es cierto?, asimilados para poder realizar nuestras actividades dentro de un contexto que nos permita aumentar nuestra eficiencia, nuestro mejor cumplimiento, digamos, que tengamos el nivel de cumplimiento esperado, que seamos en términos generales eficaces y eficientes. Entonces lo primero que vamos a ver es que cualquier proyecto que sea va a tener diferentes miembros o componentes, ¿no es cierto?, entidades que van a estar relacionadas con el proyecto. Entonces, cuando hablamos de construcción, normalmente vamos a tener subcontratistas, contratistas, propietarios, y el propietario también va a estar a su vez inserto dentro de un medio. ¿Qué va a ser, por ejemplo, la autoridad o las regulaciones del país o de la ciudad o del estado donde nosotros estemos? La regulación específica que afecta a nuestra actividad, a nuestros proyectos, va a estar también, ¿no es cierto?, como un marco envolvente general. La figura, un poco la idea que representa es de que los alcances van siendo en forma envolvente, es decir, todo lo que hace el subcontratista para los efectos de los entregables, ¿no es cierto?, de un proyecto, está amparado, ¿no es cierto?, o está dentro de la responsabilidad que tiene el contratista, y todo lo que hace un contratista está amparado y dentro de la responsabilidad que también tiene el propietario respecto del proyecto. Normalmente, ¿no es cierto?, el titular de cualquier actividad y responsable, ¿no es cierto?, de esa actividad general frente a la autoridad es el dueño del proyecto, es el propietario, que tiene la relación con la autoridad a nivel general, ¿no es cierto?, a nivel, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una empresa eléctrica, el que va a ser el propietario, el generador, y ese generador se relaciona con el medio, es el que vende la energía, es el que se consigue la inversión, es el que consigue en general también las autorizaciones de operación en el largo plazo, y es el dueño, ¿no es cierto?, del proyecto. Los contratistas, su parte, ¿no es cierto?, puede haber más de un contratista, y a su vez muchas veces los contratistas, para optimizar su gestión o para a veces especializarla también, contratan subcontratos o toman terceros para subcontratar parte de su alcance, y entonces esa parte del alcance también está dentro de lo que es el alcance del contratista. Inclusive muchos contratos no reconocen oficialmente la existencia de los subcontratistas, sino que solamente se entienden con los contratistas. Ya hay una forma contractual de atender la ejecución. Sí, bueno, acá también me hace una
una acotación, ¿no es cierto?, como opinión que se podría agregar el interventor o supervisor dentro de las partes. Sí, yo lo estaba viendo más también de un punto de vista de la ejecución. Naturalmente vamos a tener muchas veces otras entidades, por ejemplo, también existe lo que se le llama el Owner's Engineer en términos de contrato eh, de nivel, de gran nivel de ingeniería, ¿no es cierto?, de gran desarrollo. Normalmente también existen otras entidades como el Owner's Engineer, que es el que revisa la ingeniería, como la ingeniería de contraparte, está la supervisión técnica también, y de alguna forma, si es correcto, ellos funcionan como entes, pero en términos genéricos, tal vez a lo mejor debería hacer una aclaración. Cuando hablo de contratista, hablo de contratados en realidad, ya, o sea, independientemente cuál es su función. Es decir, nosotros en general, cuando hablamos de contratista, lo asociamos a las empresas constructoras, eso es como lo habitual. Pero el consultor, de un punto de vista de formalidad de contrato, también es contratista. Ya es un contratista cuyo servicio es la inspección, la supervisión o la revisión. Y el Owner's Engineer también es un contratista que su alcance, ¿no es cierto?, es la revisión de la ingeniería, sobre todo cuando son contratos de PC que representan la ingeniería de contraparte. Entonces, cuando hablamos de los términos que tengo acá en esta imagen, en realidad me refiero a los términos, a los conceptos genéricos, ¿ya? Y lo mismo subcontratistas también podrían ser especialistas de diseño en algún área en particular, ¿ya? Yo creo que en vista de la acotación voy a mejorar un poco la descripción que ahí aparece, pero como les digo, lo que está escrito ahí en la imagen, lo que está escrito es el concepto, ¿ya? Entonces, conceptualmente, la gente que hace ingeniería también es contratista, ¿ya? En términos, digamos, puros de la definición. Nosotros, como práctica, habitualmente lo asociamos solamente a quien ejecuta físicamente un contrato, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir a la próxima imagen. La idea de esta imagen es que nosotros, para englobar la anterior, la idea de esto es que los alcances son envolventes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos gestión de proyectos, eh, esto va como una forma como, digamos, pero es envolvente, es decir, los, eh, los alcances incluidos en cada una de las subpartes son parte del global, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de propietario, mm, está indudablemente abarcando todo. Y eso es muy importante asimilarlo, porque muchas empresas y muchas personas en lo particular no lo asimilan. Entonces a veces el propietario dice, bueno, yo contraté este contrato en forma de PC, eventualmente a lo mejor un EPCM también podría ser, y por lo tanto la responsabilidad de este trabajo es de usted, señor contratista. Sí, bueno, puede ser, pero resulta que el contratista, cuando termina su ejecución, muchas veces le quedan algunas obligaciones legales que pueden durar 5 o 10 años, y en algunas responsabilidades específicas podrían ser más largas, depende de la legislación en particular. Por ejemplo, en algunos países la responsabilidad sobre el diseño estructural puede durar 10 o 15 años, eh, pero son responsabilidades que no son operacionales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un propietario de una planta, la idea es que esta planta empiece a funcionar bien desde el primer día que se le entrega. Y muchas veces tiene que seguir funcionando en buena forma durante los próximos 30 años. Entonces, aunque el contratista sea el responsable de entregar esto funcionando y de buena medida, el cliente en general o el propietario no debe darse por desatendido las responsabilidades que tiene que exigirle al contratista que las cumpla. Porque si no las cumple y quedan elementos que queden mal hechos, entonces a futuro, a lo mejor después de 20 años de operar, a lo mejor podríamos tener un problema importante con algo del diseño, con algo de la planta, y ya en ese caso, normalmente, si son temas operacionales, ya no existe ninguna posibilidad, digamos, de exigirle a la contraparte que venga y repare, digamos. Ya no hay nadie a quien recurrir, y uno tiene que asumir como propietario en forma directa. Entonces es importante de que nosotros, independientemente a veces de que los contratos especifican, señor, esta es su responsabilidad, nosotros finalmente
cuando estamos y esa es la idea de este gráfico envolvente, cuando nosotros somos parte que estamos envolviendo algo, no nos podemos desvincular del buen resultado de lo que nosotros estamos comprando, de lo que nosotros estamos supervisando. ¿Ya? El contratista no puede dejar que el subcontratista haga lo que quiera, ¿no es cierto?, y haga su alcance como lo estime conveniente, ¿no? Tiene que cumplir lo que el contratista tiene que cumplir hacia el propietario, porque finalmente el contratista va a ir a entregar al propietario el resultado de su trabajo, aunque lo haya hecho a través de un tercero. Entonces uno no tiene que desvincularse, ¿no es cierto? Esa es la idea de la gráfica envolvente. Dice, el propietario ve lo macro y traspasa lo micro a los contratistas y subcontratistas. A lo mejor esta es una pregunta. El propietario ve lo macro y traspasa lo micro a los contratistas y subcontratistas en general. Depende un poco, ¿no es cierto?, de los tipos de contratos y de los alcances. En algunos casos, por ejemplo, el propietario no va a ser el especialista o tal vez no va a tener la experiencia o el nivel de conocimiento necesario para preocuparse de los detalles, como se indica. Pero su principal obligación o responsabilidad respecto de su propia inversión va a ser contratar algún asesor que en forma paralela se preocupe de los detalles y le dé un reporte o un informe de que los detalles se están cumpliendo. ¿Ya? Entonces, cuando el propietario directamente no lo puede hacer, el deber, ¿no es cierto?, la obligación del propietario es no desvincularse del detalle y pasarle la responsabilidad de la revisión a algún asesor en lo específico que le ayude a revisar esto. Y eso puede ser a través de hay diferentes nombres en realidad, no en todas partes se le llama igual. Primero, para efectos de revisión de ingeniería se contrata lo que se denomina la ingeniería de contraparte o el Owner's Engineer. Este Owner's Engineer muchas veces depende de cómo se defina va a ser el alcance. Normalmente, lo que hace el Owner's Engineer normalmente es revisar la ingeniería. En algunos casos también desarrolla la administración de los contratos. Cuando se trata, por ejemplo, en algunos negocios, en alguna industria, en la minería llaman contrato PCM, donde hay un asesor, que normalmente son empresas de mucho prestigio y grandes, que hacen toda la administración y se preocupan de todos los detalles y rinden, ¿no es cierto?, su trabajo al propietario. En la parte eléctrica, nosotros no acostumbramos a hacer tipo PCM y lo que hacemos es que normalmente el propietario, el dueño, gestiona su proyecto y contrata al Owner's Engineer. En ocasiones el Owner's Engineer o esta ingeniería del dueño revisa solamente la ingeniería de detalle que hace el contratista o en otros casos desarrolla ingeniería también y adicionalmente, dependiendo de cómo uno conceptualmente lo arme, podría pedirle también que revise la construcción o que la coordine. Entonces hay diferentes esquemas. Lo importante es que el propietario, cuando no es especialista y si no incorpora estas actividades dentro de su propia organización, contrate a alguien que sí se preocupe del detalle y no se desvincule del detalle. En otros países, cuando alguien habla de un llave en mano, un turnkey o de un EPC, muchas veces se desvinculan completamente del contrato porque son sistemas de forma de gestión distintos. Y muchas empresas que vienen del extranjero a trabajar en nuestros países, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, llegan con la idea americana, anglosajona, digamos, de un contrato PCM, entonces dicen, bueno, voy a colocar un gerente de proyecto y me olvido. No se puede hacer eso porque nosotros sí tenemos que hacerle un seguimiento cercano al contratista, independiente inclusive que si son empresas extranjeras, porque finalmente el trabajo de detalle y el trabajo de ejecución se hace con gente propia, ¿no es cierto? Se hace con gente de nuestros propios países y por lo tanto nosotros sabemos cómo funcionamos y por lo tanto tenemos que tener un cierto nivel de supervisión sobre lo que hacen los contratistas, ¿ya? Y esto no hay, como digo, no hay que perderlo de vista porque es muy importante al momento de ejecutar. Me ha tocado muchas veces ver proyectos importantes, proyectos grandes, donde los propietarios son inversionistas extranjeros y tienen muchos problemas con la ejecución porque se desligan, digamos, como habitualmente lo hacen en otros países, se desligan del resultado y nosotros acá en Latinoamérica
yo diría particularmente en Perú, en Chile, ¿no es cierto?, en Colombia, tenemos muy buen nivel de ingeniería, y también somos exigentes. A veces somos mucho más exigentes que los europeos en muchas cosas. Por ejemplo, para nosotros, en el ámbito minero, el nivel de exigencia de cumplimiento de medio ambiente o de prevención de riesgo, ¿no es cierto?, de prevención de accidentes, es muy alto, es realmente alto. Y por lo tanto, muchas empresas extranjeras, cuando llegan a nuestro medio, llegan como, no sé, nosotros sabemos cómo se hace esto, déjenme pasar, digamos, yo sé cómo se hace esto, y me llaman cuando esté listo. No es así. Nosotros tenemos muchos requerimientos de documentos, ¿ya? Es muy habitual. Y es por un lado, todo esto está todo relacionado con nuestro sistema legal también. El sistema legal basado en los códigos civiles tiene mucha influencia en la cantidad de papeles que nosotros generamos, ¿ya? Y además eso le incorporamos algunos otros temas y exigencias altas, digamos, de temas de gestión de riesgo ocupacional, prevención de accidentes, también es fuerte, y eso está asociado a las personas. Por ejemplo, me tocó hablar con un americano en alguna vez que era un director de empresa y me decía, no, la primera responsabilidad de la seguridad es de la persona. No, sí, estoy de acuerdo que es de la persona, pero acá nosotros, a veces la persona no se preocupa mucho, digamos, y nosotros, por lo tanto, la empresa, tenemos que preocuparnos de que haya gente especialista en prevención de riesgo que esté mirando a la gente que realmente cumpla con las obligaciones, porque a pesar de que todo el mundo entiende que la responsabilidad es propia, muchas veces da flojera colocarse los guantes, da flojera colocarse los lentes, y a veces la flojera, ¿no es cierto?, la poca gana de hacer algunas actividades hacen de que los trabajadores a veces se expongan a riesgos innecesarios. Aquí una pregunta dice, para el caso del sector inmobiliario, si la empresa ejecuta su propia construcción, en este caso, ¿quién sería el contratista y quién sería el propietario? Si nosotros somos inversionistas, normalmente lo que nosotros deberíamos hacer es de que hay un área de gestión dentro de la empresa, que vendría siendo, por ejemplo, la división, a veces son gerencias de desarrollo de proyectos o la gerencia de inversiones, por ejemplo, no sé qué otros nombres se le puedan dar, y que es quien desarrolla el proyecto, es quien conceptualmente es el que genera el negocio del proyecto, porque cuando se hace un edificio, se hace cualquier tipo de negocio, normalmente uno debería hacer un presupuesto, debería hacer una evaluación económica, debería hacer una proyección de los flujos de caja, de la venta de los departamentos, de los locales comerciales, o lo que sea, y ese es el propietario del negocio. Para los efectos de esto que estamos hablando, el propietario del negocio sería quien genera el negocio, el concepto del negocio y lo arma. Y la unidad de construcción, que sería la unidad de producción, la unidad de operación, normalmente debería ser quien ejecuta y debería ser de alguna forma el contratista. Entonces, si nosotros dentro de una misma organización queremos entender un poco a quién le podemos asignar esta figura, la figura del propietario sería a quien genera el negocio, ve su rentabilidad en el largo plazo y el que decide invertir, y el que ejecuta el operativo debería ser el contratista. Eso, y de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos esta visión, internamente lo que vamos a hacer es que vamos a generar estos entidades, digamos, que van a estar presentes dentro de cualquier proyecto, y por lo tanto le vamos a poder asignar alguna responsabilidad y algunas tareas, de tal forma de que no se nos queden cosas importantes por hacer o actividades importantes por hacer solo por el hecho de que nosotros gestionamos nuestro propio proyecto. Inclusive yo diría con mayor razón, si nosotros estamos generando nuestro propio proyecto, nosotros deberíamos de ver la manera de cómo hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma posible, de tal manera de que tengamos el mejor resultado. Entonces podemos mejorar la rentabilidad, podemos disminuir los gastos postventa, por ejemplo. Entonces son cosas que nos van a ayudar a nuestro negocio. Y para eso es bueno que, aunque sea la misma empresa, tratemos de asignar las tareas, la responsabilidad y las obligaciones a los entes que más o menos podrían representar cada uno de los entes que habitualmente podría estar en un negocio donde participan empresas distintas. Entonces, lo otro, esta imagen, la idea que tiene es que
además de lo que vimos antes, que envolvente, etcétera, esto tiene que ver relación con que cuando nosotros estamos en un proyecto grande, que podría ser, ¿no es cierto?, la circunferencia mayor, podemos tener diferentes contratos, que son las circunferencias más chicas, y que además podrían estar con diferentes subcontratistas y que entonces serían estas circunferencias menores. Ahora, ¿qué es lo que hace? Que todos estos de alguna forma están relacionados, y cuando nosotros somos un proyecto más grande y queremos que esto funcione, tenemos que preocuparnos de cuáles son las relaciones y las interrelaciones entre los diferentes componentes que participan de un proyecto. Cuando nosotros estamos en un proyecto grande y tenemos un contratista que es, por ejemplo, de la línea de transmisión, tenemos un contratista que es del puerto, tenemos que preocuparnos de cuáles son las interfaces y gestionar y colocar las interfaces dentro de nuestro proyecto, dentro de los contratos, de tal manera de que cuando esto se ejecute no nos encontremos con vacíos. Y esto es muy importante porque cuando se generan vacíos a veces se pierde la responsabilidad de algunas cosas, y lo peor es que cuando se genera la descoordinación entre los diferentes componentes se llena de reclamos, ¿no es cierto? Se aumenta mucho la cantidad de reclamos y también los perjuicios, porque cuando se empiezan a tirar la responsabilidad de uno a otro, finalmente las cosas se van atrasando, ¿no es cierto?, no se hacen y empiezan a repercutir sobre todo el proyecto, y naturalmente eso tiene un perjuicio económico que puede ser importante, y además se generan los reclamos que si quiera a quien le correspondía o no, tarde o temprano a alguien va a haber que pagarle algo, ya sea por estar paralizado, o porque hizo algo que no tenía que hacer, o porque alguien tiene que entrar a demoler o hacer cosas de nuevo porque no quedaron bien hechas de acuerdo con su propio alcance, etcétera. Entonces, son muchos los factores que van a influir, y la idea de esta gráfica es que nosotros tengamos claro que cuando tenemos un proyecto, todos los participantes están relacionados de una forma u otra, y nosotros nos tenemos que preocupar de que esa relación se genere de la manera más adecuada posible. Entonces nosotros en cualquier empresa deberíamos de generar los conceptos estratégicos básicos de la formación de la empresa, de los objetivos de la empresa, que son generar una visión, una misión y las estrategias destinadas a cumplir las misiones, y a través de la misión nosotros vamos a apuntar en forma progresiva a cumplir con nuestra visión. Vamos a ver a qué nos referimos en términos genéricos. Son diferentes teorías que uno puede encontrar. Hay algunos que hacen intercambio entre la visión y la misión. Yo me incliné, ¿no es cierto?, por este orden que me parece mucho más lógico. Y entonces vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos elementos. Cuando nosotros armamos una empresa, cualquiera que sea, en general, si nosotros nos ponemos a trabajar solamente y no pensamos en qué es lo que vamos a hacer en forma detallada, ni tampoco nos proyectamos, lo que vamos a hacer es que vamos a ser probablemente muy ineficientes en nuestro trabajo, y muchas veces probablemente no vamos a ir a ninguna parte, digamos, porque vamos a estar trabajando y vamos a estar apagando los incendios, como llamamos, del día a día. Nosotros vamos a estar resolviendo problemas del día a día y nos vamos a diluir en nuestros esfuerzos respecto de poder proyectarnos. Entonces, eso es lo que hace a veces la diferencia entre alguna empresa y otra. Hay muchas empresas, sobre todo esto se ve mucho en los negocios, que parten, por ejemplo, con un negocio en una esquinita, ¿no es cierto?, tranquilamente, y después de los años tienen cadenas de repartida no tan solo en el país, sino que a veces en el resto del mundo, digamos. Y esto a veces en pocos años. Hay algunas empresas que, no sé, se han internacionalizado y globalizado en plazos de 10, 15, 20 años. Y en cambio hay otras empresas que están 20, 50, 100 años en el mismo lugar, en la misma esquina, y no van para ninguna parte. Y eso es porque, salvo que haya alguna visión distinta del negocio, no ha habido una proyección a futuro. Y la proyección a futuro nos ayuda mucho a concentrar nuestro esfuerzo y solamente a dedicarnos a aquellas cosas que contribuyen a nuestro objetivo final. Y nosotros dejamos de lado las cosas que no contribuyen a nuestro objetivo final. Entonces, nosotros, para poder definir ese objetivo final, vamos a plantear lo que se llama la visión, que lo que hace es que nosotros establecemos cuál es nuestro sueño, nuestro ideal. ¿Sabe qué? Yo quiero armar una constructora, pero esta constructora yo creo que sea la mejor constructora a nivel latinoamericano. Ese es mi sueño. ¿Ya? Entonces nosotros pensamos hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, cualquier actividad que nosotros hagamos a futuro va a ser en función de eso. Esta visión es muy general, ¿no es cierto? Queremos ser tal cosa dentro del largo plazo,
¿ya? Esto es la visión futura que nosotros tenemos y no definimos nada más en lo particular. Y eso se va a denominar la visión. Luego vamos a definir metas del mediano plazo para cumplir con esta visión. Entonces, bueno, queremos ser la mejor empresa de Latinoamérica. Bueno, primero tenemos que ser la mejor empresa del país donde estemos, naturalmente. Ok, entonces para eso, ¿cómo nos podemos distinguir del resto? Entonces podemos decir, bueno, vamos a tener diferentes misiones. La primera misión es tener dentro de nuestro país la tasa de reclamo más bajo de la industria, por ejemplo. Si nosotros tenemos la tasa de reclamo más baja de la industria, eventualmente podríamos ser la mejor empresa de Latinoamérica. Entonces eso nosotros lo planteamos como un primer objetivo, y estos objetivos van a ser de mediano plazo, ya mediano, en algunas ocasiones corto plazo, dependiendo del tipo de objetivo que nosotros estemos planteando. ¿Ya? Y esto tiene que ser medible. ¿Ya? Entonces nosotros, si decimos, bueno, el que tiene menor tasa de reclamo, eso significa que vamos a tener que ir a nuestra industria y ver cuál es la tasa de reclamo habitual de la mayor parte de la empresa, y nosotros decimos que la mayor parte de la empresa tiene un 15%, entonces nosotros vamos a bajarlo a un 14%, a un 10%, etcétera. Ahora, durante el tiempo, cada vez que nosotros alcancemos nuestra meta, eventualmente podemos exigirnos más, digamos. Entonces nosotros, para ser realistas, podríamos decir, bueno, a ver, tratemos de llegar al 14% y estamos un pelito más bajo que el resto de la industria. Pero cuando alcanzamos ese 14%, podemos decir, ok, nos queremos superar a nosotros mismos y vamos a fijar una meta del 10%. Y hacemos todas las actividades necesarias para aquello. Pero aquí en la misión solamente nos vamos a limitar a definir estos parámetros, ¿no es cierto?, que nos van a servir de referencia. Y luego que hemos definido estos parámetros, vamos a plantear una estrategia. Vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a cumplir de este 10%, el 15%, el 14%, etcétera? Y aquí nosotros decimos cómo lo vamos a hacer en forma específica, y también vamos a plantear algunas metas que van a ser todas de corto plazo. Y aquí es donde entra la gestión de proyectos. Nosotros podemos plantear la gestión de proyectos como una forma de estrategia, porque la gestión de proyectos va a tener estas 10 áreas que les mencionaba al principio, y para cada una de estas áreas nosotros podemos colocar métricas, ¿no es cierto?, o parámetros tangibles o medibles, digamos, sobre los cuales nosotros podamos trabajar y definir qué es lo que efectivamente vamos a hacer en pos de ir mejorando nuestro nivel de gestión. ¿Ya? Y después de la estrategia van a venir algo que se llaman las tácticas, etcétera. Vamos a ver después otra gráfica. Entonces, cuando nosotros establecemos toda esta estructura piramidal, nosotros, que en el fondo lo que está haciendo es de que cada uno de estos niveles va requiriendo de mayor esfuerzo y de mayores alineamiento, ¿no es cierto?, con nuestro objetivo final, de tal manera que produzcamos esta convergencia en el largo plazo. Nosotros vamos a hacer las cosas también siguiendo políticas. Las políticas se van a referir específicamente a cómo nosotros queremos hacer las cosas. Las políticas normalmente nos van a dar parámetros valóricos, parámetros de cómo nosotros queremos hacer las cosas en términos globales, ¿no es cierto?, en términos, como decía, nosotros queremos respetar el medio ambiente, por ejemplo. Eso es una forma como nosotros nos queremos comportar para lograr nuestro objetivo, y eso se traslada o se plasma, ¿no es cierto?, en las políticas. Y lo otro que vamos a tener en el punto operativo también van a ser los procedimientos, que van a ser un resultado, ¿no es cierto?, de la aplicación de la definición de una estrategia, y a través de los procedimientos de forma específica nosotros vamos a definir exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para lograr estas métricas. Entonces las políticas y los procedimientos, ambos alineados con nuestra visión, nos van a ayudar a plantear en términos operativos nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica lo que nosotros queremos decir es que nosotros vamos a venir desde la visión, la misión, vamos a generar estrategias que son la parte central. Estas estrategias, por ejemplo, podría ser la implementación de la gestión de proyectos. La vamos a nutrir con las políticas de la empresa para saber cuál va a ser la forma en cómo nosotros vamos a implementar nuestras actividades, y luego en la parte de gestión de proyectos vamos a emitir y generar o producir
planes específicos y procedimientos específicos de trabajo que van a estar alineados con nuestra estrategia, que va a ser la gestión de proyectos, y que también van a estar alineados con las políticas de la empresa respecto de cómo específicamente nosotros en términos valóricos, en términos de principio, vamos a ejecutar nuestras actividades. Entonces con esta gráfica lo que nosotros estamos dando es un enfoque global de lo que nosotros vamos a hacer en el día a día, es lo que nosotros efectivamente vamos a realizar, y la idea es que nosotros, ¿no es cierto?, asimilemos esta información, veamos que esto es como de alguna manera como un parte de un todo, digamos. Entonces, porque muchas veces nosotros cuando llegamos a una obra no tenemos idea de cuál es la visión de la empresa, nadie sabe cuáles son la misión que tiene la empresa, o muchas veces queda colgada, ¿no es cierto?, a la entrada de alguna puerta, digamos, ¿no es cierto?, en un pasillo está colgado ahí en un cuadro muy lindo cuáles son las políticas de la empresa, pero esas políticas quedan casi como conceptuales, digamos. O sea, bueno, claro, la empresa, todo el mundo sí, en realidad es así, digamos. Pero después cuando tenemos que trabajar hacemos una cosa distinta. Entonces la idea es que nosotros, cuando vayamos a trabajar, apliquemos procedimientos que estén apoyados en nuestras políticas. La idea de las políticas, que en términos generales, nos va a decir cómo nosotros tenemos que actuar cuando los procedimientos específicos no digan o no se refieran en forma detallada a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces las políticas van a ser una especie de un respaldo, ¿no es cierto?, que vamos a tener en caso de que no tengamos todo absolutamente definido en nuestros procedimientos y en nuestros planes. Y esto va a suceder en forma muy habitual, digamos, porque nosotros normalmente no vamos a poder, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de inclusive de espacio a lo mejor, y en algunos casos hasta de imaginación, no vamos a poder prevenir todas y cada una de las circunstancias que se nos puede presentar en un proyecto. No, porque si tratamos, ¿no es cierto?, de hacer documentos que reflejen absolutamente todo lo que puede pasar en un proyecto, se puede demorar lo mismo que el proyecto o más, y aún así probablemente esté incompleto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar nuestras directrices principales y nos vamos a apoyar en guías que van a ser las políticas de la empresa, de tal manera que cuando hay algo que esté indefinido, junto con las políticas y cualquier práctica habitual de la industria o de nuestra empresa, nosotros podamos tomar decisiones sobre, como digo, cosas que estén indefinidas. La política de la empresa, ¿no es cierto?, debe definir en función de los objetivos y estrategias cómo se aplicarán en la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros en las políticas podemos definir el tipo de cliente, el tipo de contrato, características del medio en donde se quieren tener las operaciones, nivel de riesgo que está dispuesto a asumir la empresa, el financiamiento, cómo lo vamos a financiar, etcétera. ¿A qué nos referimos con esto? Estas son políticas no tan solo de los ideales, como mencionaba, de los valores, sino que también de los principios, de cuáles son las guías. Entonces, nosotros acá en este tipo de políticas, que son estas políticas que tengo en pantalla, ¿no es cierto?, son políticas operacionales, digamos, son definiciones y principios operacionales. Entonces, cuando nosotros decimos el tipo de cliente, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que prefiere trabajar al Estado, por ejemplo, porque tiene un marco que nosotros conocemos, los tipos de contratos que hacen son los que nosotros habitualmente también conocemos, la distribución del riesgo entre el Estado y los contratistas normalmente es bien definida, bien conocida, y por lo tanto no nos exponemos a eventos, digamos, extraños. Entonces, en general vamos a tener un marco inclusive seguro. Hay algunos que van a decir, bueno, el Estado siempre tiene trabajo, por lo tanto yo prefiero dedicar mi empresa a esto. Entonces nosotros podemos decir que el tipo de cliente va a ser, siempre vamos a postular a empresas, trabajos que sean con el Estado. Por otro lado, nosotros podríamos decir, bueno, ¿sabe qué? En realidad nosotros preferimos el ambiente privado porque es más dinámico, tenemos posibilidad de negociar, en ocasiones los flujos que podemos tener son mucho más importantes, tenemos mayor proyección de crecimiento, etcétera. Entonces, nosotros podemos decir, vamos a tomar solamente clientes privados. E inclusive dentro de los clientes nosotros podríamos decir, más aún, ir más en el detalle y decir, bueno, a ver, a mí el único sector que me interesa es el de la minería porque es el que mueve la mayor cantidad de recursos. Entonces, cualquier otro cliente que quiera un servicio respecto a lo que yo hago, si no es de la minería, yo le digo que no, digamos. Porque dentro de las políticas que están asociadas a los objetivos de la empresa, es que nosotros siempre vamos a trabajar dentro de ese mercado y no nos vamos a desviar.
Y esto es cómo influye, porque si nosotros, por ejemplo, definimos que nuestro mercado va a ser la minería, y sin embargo viene alguien, por ejemplo, del área eléctrica y dice, oye, hazme este trabajo, y uno dice, ok, vamos para allá. Entonces uno está a lo mejor trabajando en la parte eléctrica y luego ya vuelven a llamar de la minería y de eso de tener un proyecto extraordinario, y a lo mejor uno no lo va a poder hacer porque está comprometido con otro trabajo, digamos. Y a veces los trabajos, naturalmente, existen responsabilidades legales y morales y no los podemos dejar de lado. Entonces tenemos que sacrificar algo que nosotros teníamos como visión, lo tenemos que sacrificar porque en algún momento nos desviamos de lo que nosotros queríamos hacer y eso comprometió nosotros nuestros recursos y por lo tanto no podemos seguir en la senda que nosotros habíamos fijado. Para eso sirve el tema este de la definición de los objetivos, para que nosotros no perdamos de vista hacia dónde vamos y no perdamos energía o perdamos tratando de hacer otras actividades que en realidad no convergen con lo que nosotros queremos buscar en el largo plazo. Tipo de contrato. Algunas empresas dirán, mira, ¿sabe qué? Yo siempre voy a hacer contrato a precio unitario porque yo creo que me paguen lo que hago. Otros van a decir, mira, ¿sabe qué? Yo prefiero hacer contratos a suma alzada porque en estos contratos yo normalmente coloco un buen recargo y me aumenta normalmente el nivel de ganancia y yo estudio bien las propuestas. Entonces, todas estas definiciones, ¿no es cierto?, van a dar un concepto de empresa que van a estar reflejados de alguna forma en estas políticas y, como decía, todos estos elementos que son esenciales, ¿no es cierto?, respecto a lo que nosotros queremos hacer, van a servirnos de guía para tomar decisiones, porque en algunas ocasiones, dentro de los contratos, de las ofertas, de las propuestas, de los proyectos, no vamos a tener todo definido, como lo decía, y en algún momento vamos a tener que recurrir a estas políticas para tomar decisiones. Entonces a lo mejor alguien dice, mira, ¿sabes qué? Tengo una ampliación de contrato y esta ampliación de contrato lo quiero hacer con esta modalidad. Entonces eso es algo nuevo que a uno no le sale sobre el camino. Entonces uno, ¿cómo decide si sigue adelante o no con ese algo nuevo que aparece? Uno se va a las políticas, ve si está dentro de las políticas específicas, lo que se está ofreciendo realmente está dentro del negocio. Si está dentro del negocio y lo que uno quiere hacer, dice que bueno, y si no, dice, bueno, en realidad prefiero que lo hagan con otra empresa que podría estar, diría yo, en mejores condiciones de hacer lo que ustedes piden. Nosotros preferimos este otro tipo de actividad. En forma general, para la aplicación de las políticas de la empresa, si estas no fueran suficientes para tomar alguna decisión, se requiere de principios básicos que nos ayuden a negociar y tomar decisiones adecuadas, ¿ya? Entonces eso nos van a servir las políticas. Ahora, cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, y esto lo vamos a ver a lo largo del curso más adelante, la gestión de proyectos en estas 10 áreas de conocimiento que tiene de especificada, ninguna de ellas habla de cómo, en forma específica, de cómo nosotros concentramos la información histórica o la información relevante de la empresa. No hay ninguna de estas áreas que esté dedicada en forma específica a ello. Sin embargo, todas las áreas se relacionan con ello. Entonces, en el PMBOK al principio hay unos capítulos que no son áreas de conocimiento, pero sí son capítulos básicos que están al inicio del PMBOK. Y en él se describen algunos de los datos de entrada que luego se utilizan en todas las áreas de conocimiento durante la aplicación de la gestión de proyectos. Y muchas veces, como digo, como no están dentro de la área de conocimiento, quedan un poco fuera. Entonces ustedes ocasionalmente pueden encontrarse con algunos cursos que van a hablar de la planificación, que van a hablar del tiempo, de los costos, etcétera, y normalmente no van a hacer referencia a algún dato específico que están como fuera del capítulo, ¿ya? Y dentro de los elementos que están fuera del capítulo y que además están fuera de los capítulos habituales de las otras áreas de gestión, se refiere a lo que la empresa nos transmite y que, como lo veíamos recién, son bastante importantes. Entonces, ¿dónde nosotros hacemos el vínculo entre la empresa y los proyectos? Va a ser a través de estos datos que nosotros vamos a recopilar principalmente desde dos datos de entrada que siempre vamos a tomar en consideración. Uno de ellos se llama los factores ambientales de la empresa y el otro, que también lo vamos a ver a continuación, se llama los activos de los procesos de la organización. ¿Ya? Entonces, estos factores ambientales de la empresa
Se refieren a elementos tanto internos como externos que rodean el éxito de un proyecto o que influyen en él. Estos factores pueden provenir de cualquiera de las áreas de la empresa implicadas en el proyecto. Se consideran entradas para la mayoría de los procesos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los procesos van a tomar en cuenta esta información. Lo primero es la cultura y estructura y gobierno de las organizaciones. Ahora nosotros vamos a ver también en esta sesión un poco más adelante a qué nos referimos con la estructura. No todas las empresas son iguales y no todas las empresas actúan igual de la misma forma al momento de implementar un proyecto. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, particularmente si queremos ser gerentes de proyectos. Nosotros tenemos que saber en qué tipo de empresa estamos, de tal manera de que sepamos cuál va a ser de alguna forma el nivel de esfuerzo que nosotros vamos a tener que implementar para poder ejecutar un proyecto. Lo vamos a comentar en un rato. Luego vamos a ver la distribución geográfica de la instalación y recursos. Son condiciones de borde, diría, con las cuales nosotros vamos a tener que trabajar y, como digo, tienen que ver con este ambiente general de la empresa. Luego vamos a tener los estándares de la industria o gubernamentales, ¿no es cierto?, regulaciones, leyes, o también lo que se aplica como costumbre dentro de la industria, etcétera. La infraestructura, ¿no es cierto?, con qué cuenta la empresa para ejecutar los proyectos, los recursos humanos existentes también, que gente nosotros ya tenemos incorporada dentro de nuestra empresa. Me ha tocado muchas veces que decimos, ok, vamos a desarrollar un proyecto y en realidad el único que está es el gerente de proyecto. Y hay que contratar a absolutamente todo el personal para hacer un proyecto. Y hay algunos proyectos que requieren de muchos profesionales, digamos. ¿Ya? Sobre todo si nosotros somos propietarios, a veces, no sé, me ha tocado tener proyectos de hasta 100, 120 profesionales. ¿Ya? Y que a su vez son proyectos que llegan hasta 3.000, 4.000 trabajadores en términos globales. Entonces son proyectos muy grandes. Entonces cuando a veces parte del propietario, por ejemplo, necesitamos contratar toda la gente. Y si somos parte del contratista y trabajamos en forma internacional o a veces interregional, nosotros, claro, llevamos parte de nuestro equipo principal, pero todo el resto, los trabajadores, tenemos que contratarlos en la zona, o a veces, ¿no es cierto?, hay algunos lugares donde hay mayor disponibilidad de mano de obra o no. Y esos son datos de entrada. Nosotros tenemos que tomar esa información para la ejecución de nuestras actividades, para la planificación de nuestras actividades dentro de cualquier proyecto. Luego vamos a tener las formas de administración de personal, ¿no es cierto?, las políticas generales de administración, los sistemas de autorización de trabajo de la compañía tienen que ver, ¿no es cierto?, como nosotros en general vamos a tener una especie de, este se refiere básicamente a los datos de estructuración de la empresa. Condiciones del mercado van a influir, ¿no es cierto?, si es que tenemos mayor disponibilidad de equipos, de gente, etcétera. Tolerancia al riesgo por parte de los interesados. ¿Ya? Esto es parte de las políticas de la empresa van a pasar también a través de los factores ambientales. El clima político, eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ejecución de algunos proyectos. Los canales de comunicación establecidos en la organización, cómo se comunica uno entre las diferentes divisiones o unidades de negocio. La base de datos comerciales, que nos van a servir de referencia. Sistema de información para la dirección de proyectos. Y como les mencionaba, además de todos estos aspectos estructurales, digamos, que tienen que ver con la empresa, que son absolutamente genéricos, ¿cierto?, para el funcionamiento de la organización y de sus proyectos, vamos a tener los activos de los procesos de la organización que se distinguen de los factores ambientales porque estos activos de los procesos se refieren a procesos específicos que tienen relación con la gestión de proyectos, como información histórica de otros proyectos. Entonces tienen que ver con la operatividad de un proyecto en términos específicos, cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Todos los factores ambientales nos definen el marco sobre lo cual nosotros vamos a ejecutar nuestras actividades. Entonces, lo importante es que asimilemos estos conceptos, porque en realidad no están definidos así como lo menciono en ninguna parte. Entonces, cuando uno a veces, si alguien de ustedes se quiere certificar, a veces uno le colocan una idea o algo, y claro, los listados son bastante largos a veces para aprendérselos de memoria. Entonces hay que atender a los conceptos. Entonces, como concepto, los factores ambientales de la empresa lo que hacen es determinar la estructura, ¿no es cierto?, de la organización y del mercado o de la industria en la cual nosotros estamos, y esa estructura la vamos a aplicarla dentro de nuestro proyecto
como condiciones generales. Ahora, como actividades e informaciones específicas para la ejecución de nuestros procesos, para la forma específica o particular de trabajar, vamos a requerir de los procesos de la organización, de los activos de los procesos de la organización. Y esto a su vez va a estar dividido en dos: los procesos y procedimientos y la base corporativa de conocimiento. ¿Ya? La base corporativa de conocimiento es fundamental y muy pocas empresas la tienen, porque esta base corporativa de conocimiento hay que generarla. No está normalmente algo como previamente establecido en la empresa, ¿no? Esto tampoco es de libro. Este es el know-how, lo que nosotros conocemos como el know-how, es el cómo hacer las cosas que se va acumulando a través del tiempo como información histórica de la empresa. ¿Ya? Y para eso nosotros naturalmente tenemos que recopilar esa información histórica y tenemos que colocarla a disposición de la base de conocimiento de la empresa. Y eso también nosotros lo vamos a ver que es parte, ¿no es cierto?, de la gestión de comunicaciones. Vamos a tener parte de esto, y también en la gestión de adquisiciones, cuando hagamos los cierres de contratos, también vamos a tener parte de esta recopilación de antecedentes. Y luego, entonces, vamos a ver que respecto a los procesos y procedimientos, según el PMBOK, nosotros deberíamos tener guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto, estándares específicos de la organización, tales como políticas, ciclos de vida del producto o del proyecto, políticas y procedimientos de calidad, y las planillas. Entonces estamos hablando acá ya, como decía, de todos los elementos que van al detalle de cómo nosotros vamos a hacer las cosas, ya sea como muchas veces, ¿no es cierto?, también como recopilación histórica de qué es lo que nosotros hemos hecho en lo particular en otros proyectos. Y luego vamos a tener en la parte de ejecución documentos que van a tener que ver, por ejemplo, con los procedimientos de control de cambio. Esto es muy relevante, con la descripción de las etapas durante las cuales se modifican los estándares, políticas, planes, etcétera. Después vamos a tener los procedimientos de control financiero, tiene que ver con el negocio, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos cualquier proyecto, aunque inclusive sea sin fines de lucro, vamos a tener que hacer un control de presupuesto y ver cómo estuvimos, ¿cierto?, si ganamos o si fuimos eficientes, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo o no. Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos, que definen los controles, la identificación, las acciones, etcétera. Requisitos de comunicación de la organización. Ya esto tiene que ver cómo nosotros, qué tipo de información vamos a generar a cuáles personas dentro del mismo proyecto. Procedimientos para asignar prioridad y para aprobar, emitir autorizaciones del trabajo, procedimientos de control de riesgo que incluyen categoría. Bueno, y después vamos a ver nosotros a qué nos referimos con esto en lo particular en la sección de riesgo. No obstante, nosotros vamos a obtener información básica de cuáles son los riesgos que han tenido otros proyectos, cómo los han enfrentado en lo particular, cómo los han gestionado, cuáles han sido, por ejemplo, los niveles de impacto, los niveles de probabilidad. Todo esto va a ser una base de datos específica para la aplicación del área de gestión en lo particular. Guías e instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la medición del desempeño estandarizado. Esto nos va a servir mucho particularmente para lo que se refiere a la contratación, la compra con proveedores, con subcontratistas. Nos va a ser va a ser información relevante que la vamos a ocupar en la área de gestión de adquisiciones. Y luego vamos a tener que los guías o requisitos de cierre del proyecto, como nosotros procedimentalmente vamos a cerrar cualquier contrato dentro de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces estos primeros elementos nos van a ayudar a estructurar o a definir bien los procesos y procedimientos en función de información histórica para ser aplicada dentro de nuestro proyecto en lo particular. Y luego vamos a tener la base corporativa de conocimiento, que es la otra subdivisión, ¿no es cierto?, que hace el PMI respecto del conocimiento de la empresa para estos efectos. Y vamos a tener base de conocimiento de la gestión de configuración, que contiene las versiones y líneas base de todas las normas, políticas y procedimientos oficiales de la organización ejecutante, así como cualquier otro documento del proyecto. ¿Ya? También tiene que ver con
información histórica, ya información de marco de referencia, ¿no es cierto?, de información que a nosotros nos va a servir para hacer definiciones dentro de nuestro propio alcance. Base de datos financieros que contienen información tales como hora de trabajo, costos incurridos, presupuesto, cualquier déficit presupuestario del proyecto. Esta información también que nosotros vamos a ir haciendo el link, el vínculo entre la actividad de nuestro proyecto, y también vamos a alimentar a la empresa con esta información. Ya esta información va a ir a la empresa y va a ser una forma en que nosotros vamos a alimentar a la empresa de qué es lo que está sucediendo también en el proyecto. Luego tenemos información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Vamos a tener bases sobre la gestión de incidentes y defectos que contienen el estado de los incidentes y defectos, información de control, etcétera, bases de datos para la medición de procesos, y también vamos a tener archivos de proyectos anteriores, ¿ya? Entonces esto nos va a servir para los efectos de la aplicación específica de los procesos que nosotros vamos a elaborar durante nuestra gestión. Ahora vamos a ver algo que les mencionaba respecto de la estructura, viendo este concepto de empresa. Entonces, como empresa hemos visto cuáles son los elementos principales de su estrategia: la misión, la visión, la estrategia. Cómo esta estrategia, a través de la gestión de proyectos, se vincula con la ejecución particular y además con las políticas de la empresa. Hemos visto cuáles son las áreas de conocimiento específico o los puntos específicos con los cuales nosotros vamos a alimentar la información, ¿no es cierto?, específica que va desde la empresa, como datos históricos o estructuras que van a ir a alimentar nuestro proceso. Y luego que tenemos todo esto definido, desde el punto de vista de la relación de empresa-proyecto, también va a ser interesante, como les mencionaba, que entendamos cuáles pueden ser los diferentes tipos de organización o estructuras organizacionales que nosotros nos vamos a enfrentar. Tengo otra pregunta, la estoy leyendo para colocarla más o menos dentro de contexto. Ya, aquí dice, por ejemplo, cómo convencer a empresas familiares en que estos procedimientos y metodologías de una manera bien dirigida llevan al éxito. A ver, el tema de las empresas familiares, esto tiene que ver con la evolución del negocio. Está más relacionado, la respuesta a esta pregunta, tiene más relación con lo que se refiere a la evolución de la empresa, que es una materia más de la gestión general de empresa, ¿ya? No obstante, la puedo responder. Cuando nosotros planteamos un negocio, muchas veces parte en forma familiar. Yo diría que la mayoría de ellos parten de manera familiar, digamos. O sea, no sé, alguien, como decía delante, alguien abre un negocio en la esquina, ¿no es cierto?, que normalmente es como el dueño, ¿no es cierto?, el que atiende, el que vende, y el hijo, el que está en la caja, ¿no es cierto?, la hija la que vende, etcétera. Entonces está la familia involucrada. Y estos negocios, cuando les va bien, lo administran bien, empiezan a crecer. Pero la familia sigue siendo parte de la administración. Entonces ya el dueño, en vez de estar en el negocio, pasa a lo mejor a estar en alguna oficina, ¿no es cierto?, y se preocupa del negocio. Sin embargo, sigue dictando o dando todas las directrices de cómo tiene que funcionar. Entonces ya el hijo que estaba en la caja pasa a ser el gerente de finanzas, digamos, y la niña, ¿no es cierto?, que está ayudando en la venta pasa a ser la gerente de desarrollo, la gerente de venta, etcétera. Entonces, la empresa, ¿no es cierto?, empieza a evolucionar y la familia es la que está a cargo de esto. El problema de todas las empresas familiares es que normalmente las empresas familiares, cuando no evolucionan en el área de la gestión general, se estancan y muchas veces empiezan a decaer. Y eso es porque el tamaño del flujo, ¿no es cierto?, de lo que hay que administrar,
y mover, requiere ya de cierto grado de especialización. Entonces ya el gerente general es mejor que sea un gerente general, alguien que se dedique, que tenga estudio y que tenga experiencia en la gerencia general de empresa, porque lo que va a hacer es que va a incorporar información, conocimientos que tienen que ver con técnicas y tácticas, ¿no es cierto?, estrategias que se aplican en la industria y que algunas personas se especializan en utilizarlas dentro de los negocios. Y por lo tanto tienen mucha mejor posibilidad de ejercer de buena manera una gestión general, digamos. Y por otra parte también existe la necesidad de a veces incorporar mayores capitales para que un negocio siga creciendo. Entonces uno tiene que empezar a vender parte de la empresa. Y cuando uno empieza a vender parte de la empresa para que genere capital, que es una de las maneras de generar capital, hay que tener ya un sistema implementado de administración general de tal manera que la compra de esta empresa sea atractiva para el mercado, digamos. Entonces hay algunas empresas que siendo todavía, si son muy familiares, pocas, no va a haber a veces mucho interés de comprar o de colocar recursos adicionales dentro de una empresa porque a veces las decisiones son tomadas en forma arbitraria, digamos, solo por intuición del dueño. Como es el dueño y ha sido su negocio toda la vida, toma las decisiones como mejor le parece y muchas veces no responden a una decisión técnica, sino que solamente a una decisión intuitiva muchas veces, y por lo tanto se empiezan a perder muchas de las herramientas que realmente se requieren para ser eficiente en la administración de un negocio. Entonces cuando una empresa familiar empieza a crecer, llega un momento, como digo, que lo podemos decir que es una masa crítica de generación de negocio que para poder seguir creciendo necesariamente requiere de cambiar de estilo y tipo de administración, porque se complica y ya se necesitan especialistas para que puedan hacer una buena administración de acuerdo con los diferentes requerimientos. Ya, y como digo, cuando uno quiere empezar a hacer crecer el negocio, porque eso va a significar de que la empresa va a tener que tener normalmente una administración mucho más técnica. Ahora, hay algunos dueños de negocio que siguen creciendo y crecen mucho, pero lo que hace es que ellos ya empiezan a tomar las decisiones globales, pero toman a toda la estructura general de negocio y la aplican. Sin embargo, ellos no dejan el mando, pero ya son asesorados directamente por profesionales y empiezan a delegar su empresa a personas en quien ellos confían. Entonces, sin perder el control de la empresa, la pueden hacer crecer. A mí me ha tocado ver empresas familiares que no han adaptado su sistema de gestión y han fracasado casi todas, han terminado en la quiebra, porque, como digo, las decisiones son hechas en función de la intuición del dueño y no en función de un análisis crítico, técnico, para evaluar cuáles son los mejores negocios. Entonces, llega un momento en que el tamaño del negocio, la intuición no es suficiente, se requiere de la parte técnica y eso lo aportan los especialistas. Si no conocemos y ponemos a alguien, ¿cómo identificamos la persona adecuada? No entendí mucho la pregunta, pero a ver, yo creo que se refiere a cómo nosotros evaluamos a quién colocar en un cargo, ¿no? Bueno, eso ya, ¿no es cierto?, uno se tiene que asesorar en algunos casos por empresas especializadas que se dedican a la selección, particularmente cuando son cargos que son complejos. Entonces uno va, hay algunas empresas que se le llaman los headhunters, ¿no es cierto? Otras empresas que son eh, como asesores estratégicos de negocio. Entonces si uno tiene un negocio y carece eventualmente de un conocimiento particular de cómo escoger una persona, uno va a esta empresa y se asesora para escoger la persona. Uno siempre tiene que tomar la decisión final, pero uno puede buscar un especialista. Y en ocasiones a veces es conveniente buscar más de un especialista, ¿ya? Porque no siempre las visiones de los especialistas son iguales, ¿no es cierto? Y no siempre también reflejan lo que uno quiere, lo que uno espera, digamos. Entonces, yo por lo menos acostumbro, inclusive hasta con la medicina, digamos. Yo cuando voy al médico, voy a un médico, dependiendo de lo que sea, decir que no es un resfriado, ¿no es cierto? Le pregunto qué es lo que piensa que es y después voy a otro médico, le pregunto qué piensa que es lo que es y veo cómo convergen las opiniones. Y el que me da la mejor opinión, ahí me voy, digamos. Ya eso lo he hecho varias veces,
las decisiones familiares, digamos, que hemos buscado más de un médico para saber quién es el que está dando la mejor respuesta respecto de lo propio. Ahora, si nosotros estamos haciendo un negocio, deberíamos hacer lo mismo, buscar en más de alguna parte a quién nos recomiendan o cuáles son los criterios que utilizan para recomendar a alguien y buscamos el que mejor se adecue a nuestra situación para poder tomar decisiones. Aquí si se debe contratar un gerente general, el problema de la visión de los microempresarios es que interpretan esto como un gasto, digamos, y no ven esto que puede ser, no lo dice, pero que puede ser como una especie de inversión, digamos, ya no tan solo un gasto, y que además nos proyecta en el futuro. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad? Considerando que existe desconfianza en lo que es respecto de la administración de un negocio, ¿no? Yo creo que esto de coger un gerente general, como decía, tiene que ver con una masa crítica, es decir, hasta dónde, digamos, cuál es el momento indicado para cambiar el sistema de administración. Y esto va a depender mucho de las condiciones. Yo creo que cuando un propietario de un negocio ya empieza a tener problemas en su gestión, digamos, cuando empiezan a haber cosas que, por ejemplo, se dejan de cumplir plazos, o hay alguna obra, algunos trabajos, lo que sea, que empiezan a tener pérdida, eso ya es un indicio que se necesita un cambio de administración. Yo creo que eso es un dato evidente, digamos. O sea, cuando nosotros empezamos a perder eficiencia en nuestro trabajo, por el volumen que estamos administrando, ya es recomendable cambiar el sistema de gestión. Nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestro negocio y a atender en forma efectiva y eficiente. ¿Ya? Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, eficacia significa que nosotros cumplimos el objetivo, ¿ya? Pero nosotros no podemos cumplir los objetivos a como dé lugar o lo que cueste. Nosotros además tenemos que ser eficientes. Entonces la eficacia habla de llegar al objetivo, independientemente de cómo. Y cuando hablamos de eficiencia, se habla de qué tan buenos somos durante nuestras actividades de llegar hacia un objetivo. Entonces, cuando nosotros mezclamos eficacia y eficiencia, lo que estamos viendo es que son parámetros que nosotros tenemos que incorporar en la gestión de cualquier proyecto, de cualquier empresa. Por lo tanto, cuando una empresa empieza a puede inclusive mantener su eficacia y empieza a perder eficiencia, por el tamaño del negocio normalmente va a significar que se necesita una operación más especializada que mejore la eficiencia. Y si empezamos a perder eficacia, también va a significar, otro de los indicios que va a implicar que nosotros necesitamos un cambio de gestión. Porque si no cambiamos la gestión, vamos a empezar lo que se llama, nosotros acá le llamamos bicicletear, digamos, no sé cómo le llamarán en el Perú, digamos, pero básicamente significa que empezamos a generar deuda y la vamos moviendo y lo único que hacemos es recircular la deuda y no salimos de un hoyo que va creciendo como una bola de nieve y se hace cada vez más grande. Entonces, cuando nosotros vemos que dejamos de perder eficacia y eficiencia en nuestras actividades, significa que entonces tenemos que cambiar nuestro sistema de gestión y adaptarnos. Ahora los cambios no tienen por qué ser a veces en forma binaria, digamos, que pasemos de 0 a 1. Nosotros vamos a requerir, ¿no sé, en ocasiones hacer los cambios en forma paulatina, ya, y tenemos que ver también que no perdamos a veces el control. Entonces, por ejemplo, y esto tiene que ver nuevamente con la gestión general, si nosotros que necesitamos contratar a un gerente general, pero no queremos que funcione de forma, digamos, descontrolada, lo que nosotros hacemos es que se genera un directorio, el directorio puede estar formado, ¿no es cierto?, por todos los miembros de la familia, si se quiere, o también con algunos miembros externos. También es bueno tener un equilibrio en el directorio, de tal manera de que la gente familiar tenga una asesoría experta, pero dentro de una nivel de gestión que toma decisiones, no que opera. Y la gente que opere que sea los especialistas. Entonces el gerente general le rinde, ¿no es cierto?, a través de estado financiero y todas las herramientas que provee la gestión general, rinde, ¿no es cierto?, los resultados de su negocio a este directorio, y este directorio ve y controla la ejecución de lo que está haciendo
el gerente general, y también se le colocan en algunos casos algunos límites, de tal manera de que el gerente general no es realmente 100% autónomo en lo que hace y tiene una autonomía necesaria para poder seguir desarrollando el negocio en buena forma. Pero no pueden a veces hacer inversiones o tomar decisiones que no sean propias de su nivel, digamos, en cuanto a algo que establezca, ¿no es cierto?, la política de la empresa, de cuáles pueden ser los niveles de autoridad que tienen los diferentes cargos. Entonces dice, esto es una pregunta un poco más específica, dice, Codelco Chile ocurre una situación diferente a lo que conversa, no existe proyecto que no genere pérdida y pese a ello no se han visto cambios mayores según usted considera que se deben hacer. El problema de las empresas estatales, sacándolo del nombre en particular, es que muchas veces las empresas que son estatales se rigen por reglamentaciones que inclusive se van heredando durante los diferentes gobiernos y hacen que las estructuras sean rígidas. Y para poder hacer esos cambios de esa estructura rígida se requiere de políticas de gobierno que necesitan de un acuerdo de todas las partes a veces para modificar regulaciones o enfoques de las empresas estatales. Y eso no siempre se da porque caemos en los problemas políticos. Entonces va a haber gente de una tendencia respecto de lo que considera que es lo que tiene que ser la administración, que pueden ser, por ejemplo, del tipo capitalista, por decirlo de alguna manera, van a estar los otros que van a ser de una idea un poco más social, más socialista, entonces van a tener diferentes formas de ver los enfoques de la empresa y por lo tanto para llegar a un consenso de cómo reestructurar una empresa estatal es bastante complejo y difícil. Y mientras no exista a veces unos criterios, diría yo, que sean fuera de lo político y se limiten solamente a lo técnico, va a ser muy difícil que las empresas que son estatales cambien sus alineamientos generales, porque están influenciados por temas políticos. Entonces, cuando hablamos de empresas de gobierno, no es tan solo la técnica la que influye, también influye el tema político. Entonces, por ejemplo, hay unos ejemplos de minas en Chile también que son privadas y que son lejos más eficientes que las estatales, pero ahí nosotros quienes toman las decisiones son empresas que no están influenciadas por temas partidarios, políticos, que tienen que ver con ideales de la forma de ver la vida inclusive, sino que se enfocan mucho más en el tema de lo práctico del negocio. Entonces por eso es que no funciona, digamos. Ahora, el tema de la privatización, yo creo que en muchas empresas funcionó, digamos, y funciona. Y eso ha pasado en todos los estados, no tan solo en Chile, en varios estados, cuando se privatizan las empresas, eh, se logra muchas veces la eficiencia. El problema es que hay algunos negocios, algunas áreas de servicio que a veces son de carácter más social. Entonces, cuando se pasan a la privatización, es necesario que además se hagan políticas complementarias que ayuden a paliar el tema de la visión de mercado exclusivo que puede tener una empresa privada respecto a la administración de una empresa y proteger a través de algunos ciertos mecanismos a la población que puede quedar un poco más desamparada frente a la libre competencia o a la libre digamos, al sistema capitalista, digamos, en el sentido que en el sistema capitalista el que tiene compra, el que no tiene no puede comprar. Entonces eso no puede pasar ni con el agua ni con la energía, entonces tienen que haber políticas que tienen que de alguna forma complementar esta área de la visión comercial que puede tener alguna empresa privada respecto a los servicios que presenta. Y eso también requiere de cuando se hacen las privatizaciones, y eso es parte de lo que lo hace complejo el tema, es que la privatización requiere de generar un marco legal que no desampare a quienes están dependiendo de estos servicios o de estos negocios, de tal manera que el hecho de la privatización se convierte realmente en un beneficio para todos y no en un perjuicio fuerte en algunos casos para algunos sectores. ¿Ya? Entonces, por eso es que se complica mucho el tema de las privatizaciones en algunos casos.
e inclusive muchas privatizaciones al principio en muchos países han partido solamente como la decisión de un solo gobierno, en forma autoritaria, digamos. Sí, en algunos casos han habido varios ejemplos sin inclusive pasar por un parlamento o por una evaluación, ¿no es cierto?, de diferentes sectores sociales, sino que solamente como una decisión. Y después la implementación de estos sistemas ha hecho que otros países y también que en el futuro, ¿no es cierto?, otros gobiernos ven que esto ha funcionado y empiezan a aplicarlo, y con marcos específicos que, como digo, protegen a las personas de tal manera que las privatizaciones no afecten a quienes dependen de estos servicios por una aplicación un poco fría, ¿no es cierto?, lo que significa la oferta y demanda dentro de un sistema capitalista. Entonces, los tipos de organización que establece el PMBOK es importante que nosotros los tengamos en cuenta, porque el nivel de gestión que nosotros tengamos como Project Manager va a ser diferente. Entonces, dentro de este tipo de organización que define el PMBOK, vamos a tener tres tipos principales. El primero es la organización funcional, donde la organización funcional corresponde a una estructura pensada en departamentos o unidades de negocio que funcionan en forma independiente, con el liderazgo de gerentes a un mismo nivel jerárquico que responden al nivel de dirección de la empresa. Entonces, esta es la gráfica de una organización funcional, donde existe, por ejemplo, un gerente general y existen los gerentes de unidades de negocio, de divisiones, que van a ser los que van a encabezar los proyectos. Y estos gerentes funcionales normalmente no van a ser un gerente de proyectos, sino que van a dedicar parte de su tiempo a la dirección de proyectos y van a coordinarlos con los otros gerentes de división, cómo se asignan, cómo se avanza con el proyecto. Entonces no hay una formalidad respecto de la ejecución de los proyectos. Empresas que pueden funcionar de este tipo son las que en ocasiones, por ejemplo, no requieren de muchos proyectos para su crecimiento, y solamente requieren de proyectos menores, como por ejemplo implementar mejores sistemas de administración de información, mejores sistemas de cobro, digamos, que son sistemas específicos operativos, pero no generan muchos proyectos que sean propios de su negocio para crecer o para mejorar su gestión. Entonces, esto van a ser siempre, como no es una actividad importante la de los proyectos, la van a mantener a nivel de gerentes de unidades, de gerentes de división o gerentes funcionales. Luego vamos a tener la organización matricial. La organización matricial, a su vez, está subdividida en otras tres. El objetivo principal de la organización matricial es repartir recursos, ya ser eficiente en la gestión. Ustedes pueden encontrar este tipo de empresas muchas veces en proveedores, en algunos casos algunos contratistas que son multidisciplinarios también, en fabricantes. Todas estas empresas en general van a tender a tener una organización matricial. ¿Por qué? Porque la organización va a ser más eficiente al momento de ejecutar los trabajos de su propia actividad, digamos. Entonces, cuando estas empresas empiezan a hacer proyectos, dependiendo del tipo de negocio y de cuál es la necesidad de ejecutar proyectos, van a incorporar la dirección de los proyectos en diferentes niveles. Entonces, uno de los niveles va a ser la matricial débil, en donde el Project Manager tiene bastante poca influencia dentro de un proyecto. Normalmente va a ser un miembro del staff y va a coordinar esto a nivel de miembros de staff, pero no va a tener el cargo de gerente de proyecto, va a ser solamente un coordinador de proyecto y va a tener una actividad mucho más coordinadora, y todas las decisiones que tome van a tener que pasar por los gerentes de servicio, con los gerentes de área de los cuales depende. Entonces va a tener muy poca autonomía. Es un cargo muy difícil, es muy complejo, pero también estos proyectos en estas organizaciones matriciales débiles también no son proyectos muy grandes. Entonces puede ser, no sé, para algún fabricante que hace un proyecto menor para hacer una ampliación de oficina, hacer una ampliación de fábrica. Entonces esto se lo pasa a alguno de los staff para que coordine los recursos de tal manera de que coordine estos recursos de tal manera de que esto se materialice. Entonces este va a ser, solamente va a tener la calidad de
coordinador. Luego vamos a tener las empresas que son de matriz balanceada, en el cual ya el cargo, ¿no es cierto?, empieza a tener más fuerza porque los proyectos pueden ser más importantes dentro de la operación de la empresa, y entonces vamos a tener que este coordinador que existía antes ahora va a ser un gerente de proyecto. Como les mencionaba, explicando un poco lo que significa la organización matricial, cuando teníamos la funcional eran los gerentes más los subgerentes o gerentes de división. Y en este caso, por ejemplo, en la matricial, si hablamos de un fabricante, vamos a tener alguien que una división de generadores, una división de línea y una división de servicios, por ejemplo. Estas tres divisiones principales de negocio van a requerir de apoyo constante de gente por ejemplo, de instrumentación y control, de tecnología, gente de eléctricos, mecánicos, etcétera, que también a su vez se pueden agrupar en otras gerencias que son de tipo soporte, digamos. Entonces esta gerencia de soporte van a ser, por ejemplo, lo que tenemos acá, electromecánicos. Entonces los electromecánicos van a trabajar con la gente de servicios, con la gente de generadores y también con los de línea, y van a dar sus recursos de tal manera de cumplir las necesidades de las diferentes divisiones. Entonces ya no se necesita que cada una de las divisiones contrate un ingeniero eléctrico, por ejemplo, sino que la unidad de electromecánicos va a tener un eléctrico, y ese eléctrico va a trabajar para toda la unidad. Entonces, en vez de tener 3 personas en una empresa, va a tener una. Y esto, cuando las empresas son más grandes, naturalmente tiene una influencia importante dentro de la cantidad de gente dentro de la planilla, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que requiere para su operación. Y esto se aplica de los diferentes servicios o actividades de apoyo que requiere cualquier empresa que tiene este tipo de organización. Y luego vamos a tener la organización que es la matricial fuerte, en donde también puede ser, por ejemplo, he trabajado en realidad casi todos los tipos de empresas. En alguna me tocó una empresa matricial balanceada, digamos, donde también es muy difícil trabajar porque los procesos de la empresa a veces son muy estáticos, muy rígidos y no están adecuados a los proyectos. Entonces, cuando uno quiere hacer proyectos, tiene que luchar con todo el mundo. No sé, yo creo que más de alguno de ustedes debe haber sufrido el SAP, que es un sistema, un software, digamos, de gestión de contabilidad, de finanzas, etcétera. También tiene otras características, pero una de ellas es el control de gestión de adquisiciones, por ejemplo, ¿ya? Y de la organización de la logística. Entonces, cuando uno entra con el SAP y está haciendo un proyecto, realmente es muy complejo porque a veces uno prácticamente no puede hacer nada. Yo, cuando trabajé en esta empresa que tenía esta matriz balanceada, muchas veces me tenía que obligadamente saltar los procedimientos si no quería caer en multa, digamos, como contratista, porque cumpliendo todos los requerimientos del sistema era imposible cumplir con el plazo del proyecto. Entonces, en realidad se hace muy complejo. También estuve en otra empresa fabricante que tenía una división de gerencia de proyectos y le prestaba y le vendía los servicios de gerencia de proyectos a todo el resto de las unidades. Entonces, la gerencia de proyectos, que en el fondo se denomina PMO, que es el Project Management Office, centraliza a todos los gerentes de proyectos, y ya los de gerentes de proyectos empiezan a depender de una unidad específica de gerencia de proyectos, y por lo tanto la toma de decisiones es mucho mejor porque uno negocia o tiene que hablar con gente que tiene en mente qué es lo que es un proyecto y sabe cómo tiene que funcionar. Entonces es mucho más fácil hacer gestión. Ya, y estos gerentes de proyectos entonces son destinados, son parte de un staff o de un grupo, nosotros, que coordina los staff de las diferentes unidades de negocio y para salir adelante con los proyectos. Y luego, finalmente, ya yéndonos hasta el otro extremo de lo que significa hacer la gestión de proyectos, vamos a tener la organización proyectizada, donde el project manager aquí es el rey, ¿ya? Es quien toma todas las decisiones, y normalmente va a depender a veces directamente, en algunos casos, del gerente general o del directorio. ¿Ya? También he estado en proyectos donde la dependencia del director de proyecto o del gerente de proyecto es directamente del directorio, y es casi un paralelo de un gerente general, porque tiene una visión distinta, tiene una visión del crecimiento del negocio
y el gerente general tiene la visión de la operación del día a día del negocio en el largo plazo, y el de proyecto es un gerente que solamente se dedica a sacar adelante el proyecto, y una vez que se termina el gerente de proyecto ya se desmoviliza y todo el proyecto pasa a ser dependiente de la parte de la gerencia general y se incorpora, ¿no es cierto?, a la estructura que ya existe de la empresa. Entonces, estos gerentes de proyecto en ocasiones tienen dependencia directa de los directorios. En otras ocasiones, dependiendo de la empresa, pueden depender también del gerente general. ¿Ya? Entonces, ya una empresa, por ejemplo, que se dedica a la construcción, una constructora, muchas veces los gerentes de proyecto dependen, a veces a través de una gerencia general de proyectos o a veces directamente de alguna gerencia operativa o del gerente general. Va a depender un poco de cuáles son los niveles de inversión, de cuál es el tamaño de la empresa. No hay reglas fijas respecto de todo esto. Inclusive también existen empresas que hacen mezcla. Entonces nosotros podemos tener a lo mejor una empresa con una organización general de matricial, pero a nivel al momento de ejecutar un proyecto, dedican personal exclusivo para el proyecto, y entonces se empiezan a hacer mezclas entre matricial y proyectizada, digamos. O eventualmente tenemos una funcional y genera una nueva división de proyecto, y esta ya empieza a ser una estructura proyectizada dentro, como una unidad más de negocio. Entonces son diferentes esquemas, pero la idea es que nosotros entendamos más o menos cuáles son, que existen también, y cuáles son los niveles de decisión y a veces de dificultad, como nos mencionaba, que un gerente de proyecto puede esperar en la ejecución de alguno de estos proyectos dentro de la organización. Entonces, como he visto, las diferentes estructuras, el nivel de autonomía y autoridad es muy diferente en cada empresa dependiendo de su estructura, y por tanto las posibilidades de implementar planes de mejoramiento o de emergencia, o en definitiva cualquier iniciativa que sea a lo largo de la empresa, tendrá diferentes grados de dificultad, efectividad o acogida. Por tanto, la planificación deberá contemplar dicha diferencia en la metodología, procesos y sistemas a implementar. Entonces, vamos a hacer otra distinción, ya que estamos hablando de la parte general, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la distinción entre programa, proyecto o contrato, digamos, que es lo que es cada uno de estos elementos que nosotros nos vamos a encontrar. El programa normalmente atiende a emprendimientos que son bastante grandes y que son extendidos en el plazo, por ejemplo, o en el tiempo. Entonces, por ejemplo, puede ser, siempre hago más o menos la misma referencia, un programa puede ser un programa espacial, donde un programa espacial va a requerir, por ejemplo, de construir estaciones de lanzamiento de los espacial, ¿no es cierto?, de los cohetes. Vamos a necesitar un centro una escuela de capacitación de pilotos, y por lo tanto vamos a tener que construir una instalación, ¿no es cierto?, para esto. Vamos a tener que construir o fabricar el cohete, la nave espacial. Va a ser otro proyecto. Entonces tenemos proyectos del lanzamiento, proyectos de la oficina, proyectos de la nave espacial y algún otro proyecto que requiera, ¿no es cierto?, necesario para que podamos implementar el programa espacial, que va a estar constituido por los diferentes elementos que en forma conjunta, ¿no es cierto?, van a atender a un resultado único. Es un resultado que se obtiene de la unión de los resultados que entregan cada uno de los proyectos de forma individual, ¿no es cierto?, y se hace un conjunto. Ese es un programa. Y luego vamos a tener que un proyecto de cada una de estas actividades específicas: generar la nave espacial, construir, ¿no es cierto?, la plataforma de lanzamiento. Son proyectos individuales y específicos. Y contrato, ¿qué es un contrato? Cuando nosotros estemos haciendo la plataforma de lanzamiento, vamos a tomar diferentes contratos para que ejecuten algo. Entonces vamos a contratar una empresa para que a lo mejor haga los trabajos preliminares de limpiar la superficie donde nosotros vamos a tener en las instalaciones de lanzamiento, que coloque el cerco, ¿no es cierto?, que haga la urbanización, eventualmente caminos de acceso, pavimentación, todo lo que es básico para poder acceder a un lugar y esté en condiciones para iniciar la construcción. Entonces sería un contrato de obras previas, por ejemplo. Y luego vamos a tener el contrato de ejecución de fundaciones, luego el contrato de ingeniería, el contrato de diseño, el contrato de
de equipo electromecánico, ¿no es cierto?, para los diferentes elementos como la torre de lanzamiento, etcétera. Entonces nosotros vamos a dividir el proyecto en diferentes contratos que con la sumatoria de estos contratos nosotros vamos a tener el resultado del proyecto, ¿ya? Entonces sería que es como una subdivisión escalonada, ¿no es cierto? Entonces tenemos el programa, proyecto y contrato. En términos gráficos, entonces vamos a tener, por ejemplo, un programa que va a estar con un proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y este proyecto 2 lo subdividimos en contrato 1, contrato 2, contrato 3, y el contrato 3 a su vez lo subdividimos en subcontratista A, subcontratista B. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura principal. No todas las empresas requieren de programas, los programas, como digo, son de muy largo plazo, normalmente, o de inversiones muy grandes. Los proyectos sí vamos a tenerlos en forma habitual, y estos proyectos los vamos normalmente también a subdividir en contratos, diferentes tipos de contratos, asesoría, construcción, diseño, ejecución, etcétera. Luego el otro concepto que vamos a tener presente va a ser el de portafolio, ¿no? En español el portafolio, en inglés el portfolio. Y el portfolio va a ser un conjunto de actividades, ya sean proyectos o programas, que van a estar dentro de un grupo que administramos en forma, o que vamos a supervisar en forma conjunta. Cuando hablamos de portfolio, lo que nosotros estamos hablando es que estamos agrupando diferentes actividades, ¿no es cierto?, dentro de una cartera, que también nosotros la podemos denominar, de tal manera a lo mejor de hacer alguna sinergia dentro de estos diferentes proyectos y programas. Por ejemplo, nosotros podemos tener programas que son, o proyectos que son absolutamente independientes, tienen resultados distintos, con objetivos distintos. Sin embargo, a lo mejor nosotros como empresa vamos a compartir algunos de estos recursos. A lo mejor nosotros vamos a tener mecánicos que van a estar que se van a requerir en un proyecto, y esos mecánicos, una vez que se desocupan, en vez de que se desvinculen a la empresa, nos envían a otro proyecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es empezar a repartir recursos, administración, a generar una eficiencia de la administración a través de algún tipo de sinergia que nosotros encontremos entre los diferentes componentes que tengamos dentro de una cartera, que podrían ser proyectos o programas. Por ejemplo, en la parte financiera, a veces nosotros generamos diferentes proyectos con el objetivo de disminuir el riesgo, digamos, a tener un riesgo balanceado. Entonces, a veces tenemos proyectos que son muy riesgosos y lo compensamos con un proyecto que es mucho más estable. Entonces, las carteras de inversión aplican este concepto de portfolio para regular el riesgo. Entonces, tienen acciones o compran acciones de empresas que a veces son muy riesgosas, pero son muy rentables. Y para equiparar el riesgo, en el caso que se produzca pérdida, tienen otras empresas que tienen rentabilidad mucho más baja, pero mucho más estable, digamos. Entonces se hace una compensación entre riesgo y rentabilidad, entre estabilidad y rentabilidad, de tal manera que la mezcla, ¿no es cierto?, nos dé un resultado interesante. Entonces, dependiendo de cómo nosotros mezclemos estas carteras de inversión, va a ser el nivel de rentabilidad que nosotros podamos esperar de un portafolio. Entonces, aplicando este mismo concepto que viene en la parte de proyectos, podemos hacer algunas sinergias, como decía, a niveles de recursos, a niveles de equipo, etcétera. Entonces, como para, diría yo, darle un poco más de forma a lo que hemos hablado hasta el momento, vamos a tener que nuestra empresa va a requerir de una visión, ¿no es cierto?, este sueño de largo plazo, la vamos a complementar con una misión, que van a ser objetivos de mediano plazo, metas específicas que nosotros implementemos para cumplir con nuestra visión. A esto le vamos a agregar las estrategias, ¿no es cierto?, que van a ser las formas específicas, la manera específica de cómo nosotros vamos a proceder, qué planes vamos a aplicar. En este caso, decíamos, la gestión de proyectos es una estrategia, y esta estrategia nos va a llevar a las tácticas, a los procedimientos específicos, que a su vez deberían de ser elementos medibles. Entonces nosotros definimos una métrica, un parámetro de comparación, y le vamos a aplicar un plan de acción o procedimiento
Y luego esto tenemos que hacerlo en forma coherente. Lo que estamos hablando al final de todos estos conceptos es que el concepto principal de esto es la coherencia. Ya cuando nosotros somos coherentes dentro de un objetivo, dentro de un emprendimiento, vamos a tener mejores resultados. Es como decía por ahí en algún ejemplo, que es como la diferencia entre la luz habitual de una ampolleta, ¿no es cierto?, de una lámpara, de una... tienen varios nombres las ampolletas, las bombillas. Algunas personas le llaman bombillas, lámparas, ampolletas. Entonces, cuando tenemos este sistema incandescente y prende la luz, vamos a tener una luz que se por todas partes, ¿cierto?, que ilumina bastante bien, pero ilumina ambiente fuerte. Pero si prendemos un rayo láser, por ejemplo, un rayo láser que es una centrada, nos deja grande distancia y se mantiene inalterable, digamos. Entonces esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos en forma coherente, de coherencia, digamos, significa que lo que queremos hacer es tratar de ser ese rayo ubicarnos en el largo plazo, en el futuro, y evitar caer en esta a veces luminosidad, ¿no es cierto?, general, que muchas veces para los efectos de los negocios nos hace perder un poco la visión y no nos ayuda a crecer. Ahora nosotros, para poder implementar todo esto, podemos aplicar algunas técnicas que son conocidas en el mercado, particularmente en el área de negocio, y que se refiere al Balance Scorecard, o el cuadro el cuadro de mando de control integral, el cuadro de mando integral, que es la traducción del Balance Scorecard. Y este cuadro de mando, normalmente esto es una metodología, ¿no es cierto?, que la desarrollaron un par de profesores, Norton y Kaplan, en la Universidad de Harvard. Nosotros, ellos hace varios años atrás publicaron un libro que lo han ido desarrollando a lo largo del tiempo, donde establecen este Balance Scorecard, y que es el producto del análisis de lo que hemos visto hasta ahora, digamos, de la coherencia, de cómo nosotros hacemos que un negocio crezca, pero esto que es teórico, que acabamos de verlo en forma teórica, nos transforma en una metodología práctica y concreta de cómo hacer las cosas en una empresa para que se pueda proyectar en el futuro y crezca, nosotros y tengamos buenos resultados. Entonces ellos, desde el punto de vista empírico, habiendo estudiado los buenos resultados de muchas empresas, descubrieron que hay 4 áreas de gestión que hay que colocar ciertos objetivos, ¿no es cierto?, que sean medibles, de tal forma de que produzcan el crecimiento de la empresa en su totalidad. Entonces, cuando comentábamos, por ejemplo, cuando tenemos una empresa de gestión familiar, y cuando hablamos de una empresa de gestión con gestión profesional, esta es una de las diferencias que se marcan, digamos. O sea, señor, usted tiene la gestión de su negocio, lo hace en forma coherente, la proyecta, ¿no es cierto?, en forma coherente en el tiempo, tiene parámetros contra los cuales usted está evaluando en su nivel de gestión. Entonces, cuando la respuesta a todas estas preguntas y muchas más es sí, es que significa que está funcionando bien, digamos. Si la respuesta es no, significa que en realidad hay que hacer algún cambio para poder implementar sistemas que apunten en el mediano y el largo plazo. Entonces, como decía, de acuerdo con estos estudios empíricos, o sea, resultados de varias muestras que dieron como mostraron, ¿no es cierto?, un desarrollo eficiente y constante de las empresas, descubrieron estas 4 áreas principales, que son finanzas, cliente, procesos internos y aprendizaje o crecimiento. La finanza, bueno, está claro que se refiere, es que nosotros tengamos los niveles de financiamiento, el control de los costos, que tengamos el nivel de rentabilidad que estamos esperando, y para eso naturalmente tenemos que hacer una buena gestión de finanzas, controlar los flujos de caja, etcétera. El cliente, el enfoque, ¿qué es lo que necesita el cliente? Definir muchas veces el cliente. En ocasiones hay empresas que no tienen definido su cliente y también hacen de que su crecimiento sea no del todo, digamos, lo que podría ser. Por ejemplo, hay algunas marcas que me acuerdo que a veces esto tiene que ver con marketing, digamos, el definir bien el cliente está relacionado con el marketing. Entonces, yo me acuerdo que acá hay una empresa que ustedes probablemente la
es probable que la conozcan, no sé, no está en todas partes de Sudamérica, pero es el Starbucks, que es una empresa que vende café, digamos, pero vende un café relativamente estandarizado, tiene un ciertas marcas de café que utiliza o ciertos tipos de café, por lo tanto uno se toma un café aquí en Chile, un café, no sé si está en el Perú, un café, no sé, está en cualquier parte del mundo y el café es exactamente el mismo. Y además tiene los mismos tamaños, tiene los mismos nombres, entonces uno pide, o los nombres son muy similares, uno pide el café en cualquier parte del mundo, con crema, sin crema, leche descremada, diferentes tipos, ¿no es cierto?, de combinaciones, y el café es prácticamente igual en todo el mundo, digamos. Yo he tomado el Starbucks en Guatemala, por ejemplo, y el mismo el Starbucks que tomo acá en Santiago, digo, exactamente igual. Y eso es una forma de apuntar a un cierto nivel de cliente. Y esos Starbucks, por ejemplo, están en los malls que son de mejor nivel, digamos, los que tienen más, las tiendas más caras, digamos, o en general de un cierto nivel medio hacia arriba, en cuanto al nivel de consumo, con marcas internacionales, etcétera. Y si uno se va a los centros comerciales que son un poco más populares, el Starbucks no está, digamos. ¿Y por qué no está? Digamos, a lo mejor podrían vender muchos cafés, pero es que ellos apuntan a un cierto nivel de cliente y buscan un cierto nivel de cliente donde están dispuestos, ese cliente está dispuesto a pagar un poco más por el color del vaso, por el símbolo, una serie de agregados, ¿no es cierto?, que lleva el servicio en forma complementaria. Entonces cobran todo. Los Starbucks, por ejemplo, una de las cosas que se distinguen es que todos tienen Wi-Fi. Entonces en todas partes del mundo, entonces uno llega con su computador y se conecta al Wi-Fi, le da la clave en la caja, entonces en todas partes tiene Wi-Fi, entonces si ustedes saben que hay algún Starbucks, saben que pueden ir con su computador y se pueden conectar al Wi-Fi solo por el hecho de tomarse un café en aquel lugar, digamos. Y entonces lo que se define es el cliente, se define también cómo nosotros queremos satisfacer al cliente, hasta dónde queremos llegar, etc. Aprendizaje y crecimiento es cómo nosotros desarrollamos nuestra empresa, cómo la empresa eh, va a proyectarse en el tiempo, qué es lo que nosotros necesitamos implementar, aprender, innovar, ¿no es cierto?, incorporar dentro de nuestro servicio para finalmente poder provocar este crecimiento. Y luego tenemos los procesos internos, que es cómo nosotros trabajamos, qué tan eficientes somos en nuestra operación. Y entonces estas son las 4 áreas sobre las cuales, si nosotros planteamos objetivos concretos y de mediano plazo, vamos a poder efectivamente ejecutar nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si nosotros decimos, ¿sabe qué? Nosotros somos una empresa constructora y queremos mejorar la rentabilidad. Es un objetivo, ¿cierto? Un objetivo concreto, un objetivo viable, y la pregunta es, ¿cómo mejoramos la rentabilidad de nuestra empresa? Entonces, bueno, pueden aparecer muchas ideas, ¿no es cierto? Y una de las ideas que nosotros vamos a desarrollar con el Balance Scorecard aquí es que vamos a decir, bueno, a ver, una de las formas de mejorar la rentabilidad es disminuir las pérdidas. Claro, y bueno, ¿cómo disminuimos las pérdidas? A través del control de defectos. Si nosotros implementamos un buen sistema de control de calidad, por ejemplo, más que el control de calidad, de aseguramiento de la calidad, y más que el aseguramiento de la calidad, a veces de la gestión de calidad, que son conceptos que también nos vamos a ver en el desarrollo del curso, son 3 conceptos distintos. Entonces nosotros vamos a decir, ok, el control de efectos lo vamos a aplicar a través del aseguramiento de la calidad. Pero bueno, ¿cómo aplicamos el aseguramiento de la calidad? La forma de hacerlo es implementando un sistema de no conformidades. Entonces, ya en términos concretos, nosotros podemos decir que si queremos mejorar la rentabilidad a través de la disminución de las pérdidas mediante el control de defectos, la forma en que lo podemos hacer es implementando un sistema de no conformidades. También lo vamos a ver en su oportunidad a qué se refiere este sistema. Entonces, con este sistema lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a asegurar de que nuestros procesos efectivamente se cumplan y logremos los objetivos que nosotros nos planteamos con nuestras operaciones. Entonces empezamos a tener una forma más eficiente de hacer nuestro proceso. Y como tenemos una forma más eficiente de hacer nuestro proceso, lo que estábamos haciendo es que estamos implementando una mejora en los procesos, una mejora en la operación de nuestra actividad. Y si nosotros estamos mejorando nuestra actividad, naturalmente vamos a disminuir las pérdidas y con eso vamos a mejorar la rentabilidad. Entonces, si no
nos fijamos nosotros también, cada una de estas actividades tiene distintos colores. Entonces, cuando hablamos de mejora de rentabilidad y disminución de pérdidas, estamos hablando de temas que tienen relación más con el área de finanzas, ¿no es cierto? Si hablamos de la parte operativa, tiene que ver con el control de efectos, y si hablamos con el mejoramiento y el crecimiento, estamos hablando de actividades que nosotros implementamos para hacer las mejoras, y esas son implementación de nueva conformidad y mejora del proceso. Entonces, con estas 5 actividades, nosotros las clasificamos y atendemos las partes de las 4 áreas que nosotros definimos que tenemos que actuar. Ahora, cuando nosotros definimos esto, vamos a tener que, como consecuencia, vamos a tener una disminución de reclamos, ¿cierto? Entonces, si nosotros mejoramos la rentabilidad, a través del control de efectos, implementando un sistema de conformidades que mejoran el proceso y que disminuyen las pérdidas, vamos a hacer de que vamos a tener mejor producto. Y si tenemos mejor producto, vamos a hacer de que tengamos menos reclamos. O sea, nuestros clientes van a reclamar menos. ¿Por qué? Porque con el objetivo de mejorar la rentabilidad, hemos mejorado también la calidad de lo que nosotros estamos ejecutando. Y eso va a tener también la posibilidad de aumentar las ventas. Entonces, si nosotros tenemos menos reclamos, tenemos mejor imagen en el mercado. Si tenemos mejor imagen en el mercado, más gente va a estar dispuesta a comprarnos a nosotros. Entonces, lo que hemos hecho es, a través de un sistema coherente, ir atacando puntos específicos de tal forma de que tengamos como consecuencia lo que hemos planteado al principio, que es la mejora de la rentabilidad. Aquí dice, esto significa una gestión de calidad y por ende estaría ligado con la mejora continua, ¿es correcto? Esto sí, efectivamente la calidad en su expresión, diría yo, trascendental, tiene que ver con la mejora continua y tiene que ver con la satisfacción del cliente, y algo que también vamos a ver en la sesión específica, tiene que ver con algo, un concepto que también se maneja mucho, que es el Total Quality Management, que es la gestión de calidad total. Estos conceptos los vamos a ver en aquella sesión de la gestión de calidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, para los efectos de contestar la respuesta, sí, efectivamente la calidad tiene relación con la mejora continua y con la posibilidad de mejorar los resultados de nuestro negocio. Entonces, si nosotros agrupamos estas diferentes actividades dentro de las 4 áreas que nosotros vimos al principio, vamos a tener que podemos englobar, ¿no es cierto?, estas tareas en la forma que indica la gráfica. Las diferentes líneas que nosotros vemos ahí, esto también se llama un diagrama de relaciones. Entonces, lo que nosotros hemos hecho acá es ver cómo se impactan en diferentes formas, ¿no es cierto?, en diferentes medidas o en diferentes grados, todas las actividades que hemos conversado. Entonces, cuando decimos sistema de no conformidades, tiene que ver con la mejora de los procesos, tiene que ver con el control de efectos. El control de efectos tiene que ver con la disminución de los reclamos, tiene relación con el aumento de las ventas y va a tener relación con la disminución de las pérdidas. La disminución de las pérdidas va a tener relación con la mejora de la rentabilidad. Bueno, lo mismo, ahí falta una línea, el aumento de la venta también va a tener una mejora de la rentabilidad, digamos. O a veces, depende un poco cómo uno lo ve, a veces el aumento de las ventas lo que hace es aumentar el nivel de ingreso. O si entendemos la rentabilidad como el porcentaje de ganancias sobre una inversión, eventualmente se podría mantener el mismo porcentaje. Ahora, todas estas divisiones, todas estas asignaciones, toda esta caracterización o categorización que estoy dando, de alguna forma de acuerdo a mi propia visión. Cada empresa va a tener su propia visión de cómo agrupar estos elementos y de cómo clasificarlos, de tal manera que responda a su propio negocio, a su propia experiencia. No sé si habrá quedado alguna pregunta a medio hacer de ese procedimiento estandarizado para mejorar. Si es como una aseveración, sí, bueno, los procedimientos estandarizados normalmente nos van a ayudar a mejorar. De hecho,
El Project Management es una estandarización de la gestión de proyectos, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Que en general todas las personas que participen de la gestión de proyectos y sigan este estándar van a tener un vocabulario en común. Entonces cada vez que alguien habla, por ejemplo, me sabe que necesitamos que se haga un plan para la dirección del proyecto. Entonces, cuando alguien menciona este concepto, todos los que tienen conocimiento de la gestión de proyectos saben inmediatamente de lo que esta persona está hablando y cuáles son los contenidos que debería de tener. Y lo mismo pasa con cualquiera de los conceptos y elementos que uno, en el fondo, empieza a manejar en forma estándar con el sistema. Entonces, cada vez que nosotros llegamos, por ejemplo, en la minería, que se aplica mucho el Project Management, claro, todo el mundo habla de lo mismo. Si nosotros vamos a otros negocios donde no se ocupa el Project Management, nosotros vamos a decir, oye, ¿sabe? Por favor, necesito que me muestre el registro de riesgo. Me va a mirar a qué se refiere. Si uno va a una empresa donde aplica gestión de proyectos, uno le dice, necesito ver el registro de riesgo, entonces van a traer una tabla, ¿no es cierto?, con una serie de informaciones que son específicas y uno va a poder hacer un análisis y va a poder tener una visión del proyecto. Entonces así, el hecho de la estandarización ayuda a que el negocio, la industria, sea más eficiente en su trabajo y por lo tanto la estandarización va a implicar necesariamente una mejora de las operaciones y de la forma en que nosotros hacemos nuestras actividades. Entonces el Balance Scorecard o cuadro de mando integral en consecuencia tiene las siguientes características. Es un modelo de planificación y gestión, es un sistema coherente, es una visión de negocio traducida en objetivos estratégicos relacionados entre sí, vincula estrategia con objetivos concretos a mediano y largo plazo y facilita la comprensión de la relación entre visión, misión, estrategia y planes de acción en función de objetivos medibles y coherentes. Entonces lo que hemos visto ahora con este Balance Scorecard es que le hemos dado forma concreta a todo lo que hemos visto en términos a veces muy teóricos y un poco efímeros, ¿no es cierto?, que podrían ser estos conceptos extraños que a veces tienen la gestión, como definir una visión, cómo transformamos la visión en términos concretos. Bueno, aplicando todo lo que hemos visto en esta sesión. Entonces, ejemplos de metas específicas para este ejemplo que hemos visto también son que en el aspecto financiero nosotros podríamos decir, bueno, la mejora de la rentabilidad la vamos a hacer a través de un incremento de la rentabilidad anual en un punto porcentual. Entonces, si nosotros tenemos, no sé, un 10% o 5% anual, significa que el próximo año nosotros deberíamos tratar de aumentar a un 1%, digo, un 6% por lo menos. Después decimos que la disminución de las pérdidas, bueno, creemos que el estándar de la industria puede estar en el 5%, nosotros queremos estar por bajo el 5%. Aumento de las ventas, queremos aumentar las ventas en un 10%. ¿Ya? Entonces nosotros definimos en términos específicos qué es lo que estamos buscando. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, una de las formas de hacerlo desde el punto de vista interno es controlando los defectos a través de la aplicación, por ejemplo, de un muestreo del 10%. Con esto nosotros acotamos el costo de lo que queremos invertir y definimos también qué es lo que vamos a muestrear, y con esto nosotros vamos a irnos también a que queremos que la mejora de los procesos aumente nuestra eficiencia por lo menos en un 5%. Las no conformidades, para eso nosotros tenemos que tener por lo menos un 80% de resolución de no conformidades en cualquier momento en que nosotros hagamos la medición. O sea, nosotros decimos, a ver, tenemos 100 no conformidades, ¿cuántas hay resueltas? Ahora 80, estamos dentro de lo programado. Independientemente de cuándo se hayan abierto o no, cada vez que hagamos una foto, digamos, de cómo está el sistema, deberíamos tener el porcentaje que estamos definiendo. Y después, cuando hablamos de disminución de reclamos, podemos decir que debemos disminuir los reclamos en una tasa de un 5% anual. Entonces, estos son parámetros específicos. Entonces, cuando nosotros implementamos el sistema de no conformidades y aseguramos nosotros de que estamos mejorando nuestros productos y que estamos, por lo tanto, obteniendo mayor rentabilidad, como ya hemos visto en el análisis anterior, significa que
Con esto podemos empezar a medir. Y cada vez que alguno de los parámetros se salga de lo que nosotros tenemos planificado, entonces vemos cómo podemos influenciar a través de la implementación de otras actividades en el resultado que nosotros esperamos. Porque en el fondo lo que nos dice este concepto es que cualquier actividad que nosotros hagamos o desarrollemos dentro de una empresa va a tener repercusiones dentro del resto, ¿ya? Entonces, esto nos da el concepto del mando integral. Nuestro cuadro de mando integral significa que tenemos repercusiones de unos elementos sobre otros. Esto viene originalmente, me parece, de los franceses, y el cuadro de mando viene como del cuadro de control, ¿no es cierto?, de los aviones, que tienen diferentes indicadores, indicador de altura, de velocidad, de humedad, etcétera, y el piloto va tomando en cuenta todos estos factores para poder pilotar el avión. Entonces esto básicamente es lo mismo. Si nosotros somos el gerente general, vamos a tener todos estos indicadores que nos van a decir cómo va la empresa, y nosotros vamos a ver si tenemos que acelerar, aumentar potencia de los motores o no, a ver si tenemos que virar, si tenemos que corregir el curso. Exactamente lo mismo, nosotros vamos a ocupar estas métricas, ¿no es cierto?, estos objetivos específicos en una especie de suerte de cuadro de mando que nos va a ayudar a navegar. Y estos son ejemplos genéricos que están para las diferentes áreas. Por ejemplo, la parte financiera son niveles de inventario, control, costos por unidad, costeo ABC. El costo ABC es una forma de costear los gastos, los costos directos. Lo vamos a ver también. Costos de baja calidad, ahorro de proyecto, lado del cliente, satisfacción del cliente, entrega a tiempo, calidad del producto, etcétera. Bueno, ahí están los diferentes, diría yo, objetivos genéricos que uno puede plantear para la implementación del Balance Scorecard. Cada empresa, cada uno, ¿no es cierto?, de acuerdo con su negocio, puede definir su propio objetivo y, como decía, colocar metas concretas y ver cómo nosotros implementamos estos sistemas de gestión coherente, y para eso ocupamos diferentes diagramas, como diagramas de relaciones, diagramas de afinidad. Vamos a ver todos estos diagramas, sus características, al menos en su forma general, porque aplicarlos, ¿no es cierto?, va a depender de cada uno cómo lo hace, pero la idea es que tengan los conceptos generales de todas estas herramientas, de tal manera que si alguien dice, bueno, necesito por favor que me entreguen el gráfico de control de comportamiento para ver el proceso. Entonces, uno cuando dice a qué se refiere con el gráfico de control de comportamiento, o cuando habla de necesito que si tienen pues, la posibilidad de elaborarme, ¿no es cierto?, un diagrama de incidencia, creo que el diagrama de incidencia, y así, bueno, etcétera. Hay una serie de herramientas que por lo menos nosotros las vamos a ir viendo y en su forma general, de tal manera que ustedes las conozcan y las puedan aplicar en su actividad. Entonces, bueno, en resumen, no hay necesidad de leerlo. Son en este momento las 7 de la tarde y por tiempo y también por el tema, por la cantidad de material, terminamos justo en la hora. No sé si ustedes, antes de cerrar la sesión, tienen alguna consulta. Recuerden a los alumnos, bueno, tanto sincrónicos como asincrónicos, si ustedes tienen dudas durante la semana, me las pueden remitir vía correo electrónico a través de la coordinadora del curso. Ella me la hace llegar y con gusto, ¿no es cierto?, les respondo vía correo electrónico o incluyo la respuesta en alguna sesión.